La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, damos gracias al Señor por el santo privilegio que Él nos da de poder compartir la palabra suya, la palabra que viene de su trono. Quiero decirte que está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De manera que de donde quiera tú estés ahora mismo conectado con nosotros, queremos bendecirte. Vamos juntos a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu, esa porción iluminada por el Espíritu y aplicada de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Así que en el nombre del Señor Jesucristo vamos a escudriñar la palabra. Amén. La porción de las Escrituras, número capítulo 19, en los versículos 1 y 2. Leemos. Dice así: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Muy bien. Hermanos amados, el mensaje que quiero compartir está titulado La ofrenda sin yugo. La ofrenda sin yugo. Ustedes lo tienen en pantalla. La ofrenda sin yugo. En este pasaje se destacan dos detalles acerca de este sacrificio. Número uno, esta vaca alazana o vaca rojiza, como dice el original, una vaca roja, tenía que ofrecerse a Dios. Número uno, tenía que ofrecerse a Dios. Y número dos, dice el texto que debía de ser perfecta y que nunca se le haya puesto yugo. Oiga bien, y que nunca se le haya puesto yugo. Bien, esas dos cosas. Entonces, primeramente, vamos a definir lo que es un yugo. Yo creo que probablemente la mayoría sepa, pero un yugo es un instrumento de madera que unce o une a dos animales por el cuello, generalmente a bueyes para el trabajo en la tierra. Otra forma que se usaba el yugo, ya no con animales, sino con personas para el transporte de cosas o de objetos, por ejemplo, ladrillos o frutas, cosas como esas. Los cautivos de la guerra a menudo eran apresados y atados a los yugos. Como ya dije, era un instrumento de esclavitud. Pero en la Biblia el yugo tiene un sentido espiritual. En la Biblia el sentido o el significado de yugo o la aplicación es muy conocida. Entonces ustedes recordarán a Jesús en Mateo capítulo 11, en el verso 30, ustedes saben y recuerdan ese pasaje que Jesús dijo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Veamos el sentido espiritual del yugo y cómo Dios lo usó. He escogido dos pasajes para leer, nada más para que veamos, como ya dije, el sentido espiritual del yugo. Recuerde que estamos estudiando la ofrenda sin yugo. Entonces dice el texto, podemos leer primero Deuteronomio en el capítulo 28, versos 47 y 48.
Dice así: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y oigan lo que dice: y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Ese es el primer pasaje que he seleccionado. Y el segundo pasaje se encuentra en Levíticos 26, del 11 al 13. Estoy viendo con ustedes el sentido espiritual del yugo. En aquel caso fue como un resultado de la desobediencia del pueblo, de la rebeldía. Entonces Dios dijo que, dice, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello. Muy bien, Levítico 26, versos 11 al 13, dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Muy bien. Entonces la Biblia tiene un sinnúmero de ejemplos y aplicaciones. A mí me pareció bien estos dos que hemos leído. Mis hermanos, Dios es el que levanta nuestras cabezas. Él quita el yugo de nosotros para que andemos erguidos, es decir, en libertad, porque está escrito que a libertad fuimos llamados. Como dice el texto, pues a libertad hemos sido llamados. Bien, ahora entonces pensemos en algo muy conocido para que podamos entender la enseñanza. Hay una palabra en castellano que es muy conocida y es la palabra conyugal. Conyugal, que viene a ser conyugo, conyugal. Ahí se está refiriendo al matrimonio. Ustedes saben que cónyuges significa originalmente unidos por un yugo, unidos por un yugo. Amados, el matrimonio es un yugo, es una relación conyugal, donde los cónyuges están unidos por el matrimonio, como aquellas bestias que estaban unidas por el yugo de madera. Por eso es difícil de aceptar por muchos, pero es así. El matrimonio es un yugo, es una relación conyugal. Entonces, el apóstol Pablo dijo algo que yo quiero traerlo a colación. Recuerden ustedes que estoy en el proceso de introducir este mensaje, la ofrenda sin yugo. Comencé explicando qué es un yugo, traté de mostrarles una foto para ilustrarles y ahora les mencioné cómo en la Biblia hay aplicaciones espirituales de muchas maneras, dije también, pero yo he escogido los dos pasajes para explicar eso. Y ahora estoy viendo con ustedes la palabra conyugal, que es conyugo. Conyugal se refiere al matrimonio. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 6 y en el verso 14 y 15. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Vean ustedes, amados, que esto nos habla de una relación, Es decir, que podemos enyugarnos fácilmente en cualquier relación, ¿verdad? Ahora, hablando del que se casa, ya dije que tiene que entender que cuando uno se casa, se pone un yugo, porque eso es el matrimonio, es un yugo. El que se casa se pone un yugo, aunque en el pasaje está hablando de las relaciones. Alguien, y por eso este mensaje busca eso, para que nosotros podamos entender que lo que Dios pide siempre será una ofrenda sin yugo, una ofrenda sin compromiso con nadie más, una ofrenda sin yugo. Entonces, el que se casa tiene que entender que se pone un yugo. No es lo mismo ser novios, o sea, novio, no es lo mismo que ser esposos. El esposo ya tiene la esposa. ¿Han visto ustedes a los que se portan mal, a los ladrones, que llegan la policía y les ponen las esposas? Así se lleva a su esposa a su marido. Venga para acá. Vamos, usted está esposado. Eso es verdad. Así que entonces no es lo mismo ser novio que ser esposos. Entonces, mis hermanos, ¿por qué crees que Dios prohibió que juntasen al arar a un buey con un asno? Yo quiero que veamos esa instrucción de Dios, porque los yugos no pueden ser desiguales. No pueden ser desiguales. Deuteronomio 22, en el verso 10, por favor busquemos, es pequeñito el texto. Dice así: no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Por qué? Porque sería un yugo desigual. Sería un yugo desigual. Resulta que el buey es alto, fuerte, y el burrito es pequeño y débil en comparación con el buey. Entonces el buey es alto, fuerte, y el burrito es pequeñito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que por un lado, el buey va a sentirse ahorcado porque va alzando al pobre burrito, y el burrito va a sentirse ahorcado porque lo llevan alzado. Imagínense ustedes, eso es un yugo desigual. Sigan conmigo, porque este mensaje es más importante de lo que usted se imagina. No es simplemente un mensaje al azar. Hay una intención de Dios en este mensaje: la ofrenda sin yugo. Primero les voy a decir lo siguiente, y esto es muy importante. Estoy ahora en el desarrollo. Muy importante que usted lo aprenda. Escribirlo es muy bueno, pero aprenderlo es fundamental. ¿Por qué Dios prefiere una ofrenda sin yugo? Primero, voy a decir lo que es una ofrenda y después vamos a entender. Una ofrenda es una dádiva de tributo a Dios. ¿Qué es una ofrenda? Una dádiva de tributo a Dios, santificada, es decir, consagrada para Él. Cuando uno da una ofrenda, uno está dando a Dios una dádiva de tributo. Estoy consagrando esa ofrenda para Dios. Ya no es mía, es de Dios. Pero permítanme hacer una aclaración, porque siempre que se habla de ofrendas,
la gente cree que estamos hablando de dinero. Y no, ofrenda es todo lo que se le da a Dios. Muy bien, ya hemos estudiado ese verbo santificar. Dije que denota un acto o estado mediante el cual personas o cosas son apartadas, consagradas o hechas sagradas para el culto a Dios. Ahora bien, lo que significa que el objeto o la persona ha sido dedicada, puesta aparte para el uso exclusivo de Dios. Les voy a dar unos ejemplos. Número uno, los primogénitos. Dios, en el libro de Éxodo, que voy a buscarlo con ustedes, en el verso 2, hay una instrucción de Dios ahí, en Éxodo 13:2. Dice así, oigan, vean que ahí está la palabra, conságrame todo primogénito. O sea, consagrar es apartar, separar, es para uso exclusivo de Dios. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, oigan, así de los hombres como de los animales, mío es. O sea, el primogénito de animales y de hombres, el primogénito es mío, dice Dios, de nadie más. Ahí estoy dando esto como ejemplo por la palabra que estoy estudiando, el verbo santificar, que dije y tengo que ser enfático, denota un acto o estado mediante el cual personas o cosas son apartadas, consagradas o hechas sagradas para el culto a Dios. En este caso, los primogénitos. Significa entonces que el objeto o la persona ha sido dedicada, puesta aparte para el uso exclusivo de Dios y de nadie más. Otro ejemplo es Ana, madre de Samuel. Esta mujer, esta santa mujer, diría yo, ella tomó a Samuel y se lo transfirió a Dios, de manera que ya Samuel no le pertenecía a Ana, ahora le pertenecía a Dios, porque ella lo consagró para Dios, lo santificó para Dios. Y podemos leer en Primera de Samuel y el verso 24. Primera de Samuel en el verso 24. Dice así: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Ella fue y lo transfirió, lo consagró, lo santificó para Dios, y regresó a su casa sin el niño, porque ella lo consagró para el Señor, fue a dejarlo al templo delante del Señor. Bien, amados, el que no entiende lo que es una ofrenda no va a entender este principio, que a Dios se le dedica lo que Él demanda. ¿Qué yo dije? A Dios se le dedica lo que Él demanda. Entonces, el que no entiende lo que es una ofrenda no va a entender este principio, que a Dios se le dedica lo que Él demanda. Y como dije, en el caso de esta vaquita rojiza, debía de ser perfecta, que nunca hubieran trabajado, ni que jamás se les hubiera puesto yugo o se le hubiera puesto yugo. Entonces, es interesante porque aún el lugar donde esos animales iban a ser dedicados a Dios tenía que ser un campo que nunca haya sido arado ni sembrado. Y vamos a leer eso, Deuteronomio 21:4. Deuteronomio 21:4.
Dice así, vean, siguiendo la misma línea donde comenzamos. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso. Vean lo que dice, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. ¿Cómo tenía que ser el lugar? Que nunca haya sido arado ni sembrado. ¿Por qué? Les voy a decir la razón. Porque todo lo que se le dedica a Dios debe de ser nuevo, santificado, purificado, lo mejor, lo excelente, de acuerdo con las demandas de Dios. Porque Dios es perfecto y así son sus demandas. Así que mi hermano, en un momento vamos a llegar al centro de lo que yo quiero decirle con este mensaje. Todo esto he tenido que decirlo porque es necesario. De antemano les voy a decir que no tengo prisa. Puede ser que Dios extienda este mensaje por varias semanas. Vamos a estar hablando acerca de la ofrenda sin yugo. Entonces, nosotros podemos leer para complementar eso que yo dije hace un momentito en Deuteronomio capítulo 10. Voy a leer dos versículos, el verso 12 y el verso 21. Deuteronomio 10, en el verso 12 y el verso 21. Estamos hablando de la ofrenda sin yugo, sin compromiso. Entonces dice el versículo 12, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Leamos el verso siguiente, el 21. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Mis hermanos, a Dios se le debe dedicar aquello que es conforme a Él y conforme a sus demandas. O sea, yo no puedo darle a Dios cualquier cosa. Tengo que ir y revisar qué es lo que Dios pide. ¿Cómo pide Dios la ofrenda? Sin yugo. Y probablemente en la medida que hemos ido avanzando, algunos pensarán, yo no tengo yugo, yo no tengo. Y yo les voy a ser sincero, creo, amados, que todos tenemos que romper con algunos yugos. Todos tenemos que romper con algunos yugos. Aún cuando llegamos, ya dije, al servicio, al culto, muchas veces la mente está en otras cosas. Y en esas cosas que tú estás pensando, es un yugo. Cada una de esas cosas es un yugo. Es un yugo. Y Dios quiere ofrenda sin yugo. Y nosotros venimos aquí a la iglesia a darle a Dios una ofrenda sin yugo, tiene que ser. No puede tener yugo. Ya expliqué que es un yugo, ahora estamos viendo que es una ofrenda. Ya les expliqué la palabra santificar, ese verbo. Es decir, creo que estamos avanzando. Ahora, nosotros somos ofrendas para el Señor, ¿cierto? Pero para nosotros llegar a ser ofrenda para el Señor, algo tiene que haber pasado en nuestras vidas. Amén. Algo tiene que haber pasado. O sea, Cristo tuvo que santificarnos. Voy a repetir, para nosotros ser ofrendas, Cristo tuvo que santificarnos. Porque en el estado adánico nosotros no podíamos ser de ninguna manera. Amados,
de ninguna manera una ofrenda para Dios. Porque ya dije que al Señor se le da lo que es perfecto y nosotros no lo éramos. Y aquí yo quiero que tú entiendas, hay gente que no entiende la identificación que tiene con Cristo. La identificación que tiene con Cristo. Antes de Cristo, nosotros éramos inmundos, sucios, maculados. Yo creo en la depravación total. Todo en el hombre fue depravado, llegó a ser. Por eso creo en la depravación total. Pero resulta que Cristo tuvo que santificarnos. La Biblia habla de que todo aquel que cree en Cristo genuinamente ha quedado plenamente identificado con el Señor. En otras palabras, revestido de Cristo. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esta persona viene a estar vestida, revestida de la justicia de Cristo. Entonces, amados, en Cristo Jesús ahora somos santos. En Cristo Jesús ahora somos santos. Y estamos completos y perfectos en Cristo, de acuerdo a la palabra, porque dice que con una sola ofrenda Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero la gente que no entiende eso, si eso lográramos entenderlo. Hebreos capítulo 10 en el verso 14 categóricamente afirma lo que yo estoy diciendo. Hebreos 10, 14. Vean lo que dice, léanlo ustedes a contar a 3. Vamos, prediquen conmigo. 1, 2, 3. A los santificados. Ya estudiamos el verbo santificar. Los que fueron separados, consagrados para Dios. Con una sola ofrenda hizo ¿cómo? Vamos, hizo ¿cómo? Perfectos. Por eso es que nosotros somos ofrenda para Dios. Porque Dios nos ve en Cristo Jesús. Y nosotros venimos al Padre, nosotros venimos a Dios en Cristo Jesús. No confiamos en nosotros mismos, confiamos en Él. Así que fuimos primero santificados, purificados, limpiados de toda inmundicia para ser dedicados como ofrenda agradable en Jesucristo. Hermosa la obra de Cristo. Por eso decimos, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces, todo lo que se le dedica a Dios debe de ser como Él. Debe de ser conforme a Él, a sus demandas. ¿Qué es lo que pide el Señor de ti? Ya lo leímos. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Ya lo leímos. Ya lo leímos. Entonces, amados, escúcheme. Una ofrenda es algo que es dedicado a Dios y a su servicio. Por consiguiente, lo mejor es que esa ofrenda sea virgen. Es decir, que no esté viciado, ni contaminado, que no se haya usado antes. De esa manera puede ser útil para Dios. Voy a repetir, una ofrenda es algo que es dedicado a Dios y a su servicio. Por consiguiente, lo mejor es que sea virgen, que no esté viciado, ni contaminado, ni se haya usado antes. De esa manera puede ser útil para Dios. ¿Entiende eso, amado? Una ofrenda sin yugo. Cuando tú dices, yo soy una ofrenda sin yugo, aunque ya dije que hay muchos yugos con los que tenemos que romper. Y yo confío en Dios que en la medida que
vayamos avanzando en este mensaje, por el Espíritu, tú empieces a identificar los yugos con los que tienes que romper. Ahora, yo no sé si todos lo van a hacer. Un vicio es un yugo. Es un yugo. Todo aquello que te domina viene a ser un yugo. Llámese una pasión. Hay personas que tienen que romper con el yugo, por ejemplo, de esa abominación diabólica al deporte, al fútbol, por ejemplo. Que no me pongan un servicio a Dios un día cuando hay un partido de fútbol. Rompa con ese yugo. Eso es como para dar un ejemplo. Yugos con los que hay que romper. Tienen que ser quebrados esos yugos para que mi ofrenda sea sin yugo, única y exclusivamente para Dios. No que tú estás aquí, estás pensando en el trabajo, aquí pensando en la empresa, aquí pensando en otras cosas. Estás enyugado. Estás enyugado. El único yugo que yo quiero tener es el yugo de Cristo. Él dijo, porque mi yugo, ¿cómo es? Es fácil y mi carga es ligera. Pero entonces, amados, vamos a llegar a eso. Pero lo primero, si hoy Dios logra que los aquí presentes, obviamente incluyo a los que están a la distancia, reconocen que hay yugos en sus vidas, si Dios logra eso, ya logró mucho. Y llegará pero tienes que empezar a identificar, esto es un yugo. Y la ofrenda a Dios es sin yugo. La ofrenda a Dios es sin yugo, sin compromiso, solo Él. Entonces Dios puede pedir lo que sea, es que yo no tengo compromiso con nadie más que con Él. Ay, es que no puedo porque tengo tal compromiso. Ay, es que no puedo porque tal cosa. Y Dios dice, pues entonces yo no puedo nada contigo. ¿No se supone que estábamos enyugados? ¿No te mostré lo que es cónyuge? ¿No te lo mostré lo que es conyugal? ¿Conyugo? ¿Con Él? ¿Enyugado a Él? Quiero, dice Dios, quiero una ofrenda sin yugo para ponerle mi yugo. Voy a repetir. Una ofrenda es algo que es dedicado a Dios y a su servicio. Por consiguiente, lo mejor es que sea virgen, que no esté viciado, ni contaminado, ni se haya usado antes. De esa manera puede ser útil para Dios. Mis hermanos, el haber tenido otros yugos no nos habilita para servir al Señor. Todo lo contrario, nos incapacita, porque no es lo mismo servir al hombre que servir a Dios. No es lo mismo. Entonces, alguien que nunca ha tenido un yugo es virgen en cuanto al servicio y a la sujeción. Mira qué difícil para los pastores es cuando viene una persona de otras iglesias. Incluso no porque se haya venido mal, sino que se cambió de ciudad y llegan acá y primero hay que llevarlos a renunciar de los yugos que tuvo. Porque entonces vienen, es que ya lo hacíamos así, es que ya lo hacíamos acá, y empiezan a opinar y a decir cómo se hagan las cosas. Y eso es lo que Dios quiere evitar. Por eso Dios prefiere, en este sentido, en el servicio, una persona sin experiencia. Sin experiencia. Dice Dios, yo lo formo. Porque el que tiene experiencia me va a generar mucho conflicto. Porque lo primero que yo voy a tener que hacer es tomarme un tiempo con esta persona para tratarla. Ahora, si la persona viene y renuncia a todos esos yugos, pues eso será muy bien porque llegará a Dios con una ofrenda sin yugo. Pero el que viene enyugado es un conflicto para Dios. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia que seguramente adelante vamos a ir estudiando en los días venideros, si Dios quiere. Pero resulta que alguien que nunca ha tenido un yugo es virgen en cuanto al servicio y a la sujeción.
y le es más fácil aprender de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene yugo, es decir, no está dañado, no está viciado. En otras palabras, esta persona no va a tener que pasar por el proceso de desaprender, por el proceso de desaprender para aprender. Eso es lo que Dios quiere evitarse. Dios prefiere, ¿por qué una ofrenda sin yugo? Es decir, una ofrenda virgen, no contaminada, no dañada. ¿Por qué? Porque dice Dios, de una sola vez comienzo a enseñarle. Pero si ya viene con yugo, dice Dios, me es un conflicto, porque voy a tener que empezar a, ¿cómo se llama? Tengo que llevarlo a que todo lo que sabe, lo deje de saber. Vean qué interesante. Dice Dios, voy a librarme de ese proceso de desaprender con esta persona, porque si no, tiene que llevarlo por el proceso de desaprender para aprender, de incapacitarse para poder capacitarse. Recuerden ustedes que Dios, pues, es una forma que Él tiene. Dios capacita incapacitando, y Dios hace aprender desaprendiendo. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes la sabiduría de Dios cuando Él pide una ofrenda sin yugo? Una ofrenda sin yugo, sin compromiso. Simplemente que la persona venga dispuesta a enyugarse con Él. Mis hermanos, hay muchos yugos con los que hay que romper. Por ejemplo, ¿cuántos están enyugados a este asunto? Voy a ponerlo así mejor, así. ¿Cuántos están enyugados a este asunto? No conteste. ¿Cuántos están enyugados al TikTok, al Instagram, al Facebook? Ese vicio que te domina, que al despertar lo primero es extender la mano para tomar el yugo. Es un buen momento para evadirme. Lo peor que le puede pasar a una persona es escuchar la verdad en su propia cara y como que nada pasó. Esas personas que actúan así, mañana van a terminar creyendo la mentira como verdad, por causa de que rechazaron la verdad. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ustedes van y estudian Tesalonicenses, el apóstol Pablo ahí habla, es un juicio de Dios. Dios mismo les envía un espíritu, es decir, Dios autoriza a ese espíritu del engaño y dice, ve, yo te autorizo, ve, ya, yo primero quise llegar con la verdad, ¿verdad? Como en el caso, Dios primero trata a las personas con el amor, Dios llega con el amor, y cuando el amor no le funciona, entonces pues tiene que entrar otro recurso que Dios no quiere utilizar, y es el dolor. Es el dolor, porque como no entendió con el recurso santo del amor, entonces tiene que venir el dolor, cosa que Dios no quiere, no es su voluntad, pero tampoco Dios le va a negar la vara de la disciplina a sus hijos, de ninguna manera. Entonces, amados, no evadas la verdad. Bueno, ya yo mostré esto. No evadas la verdad. No evadas. Miren, yugos con los que hay que romper. Yo les aseguro que ahora empieza a hacer un estudiecito de ti mismo. Esa es la tarea del Espíritu mientras llega la otra porción que Dios nos va a servir. ¿Con qué yugos yo debo de romper? Desde ya les digo, con todo aquello que sea una adicción. Como dice mi pastor, como un ejemplo, aún con la adicción al café. Por ejemplo, que el café te domina. Ay, es que si no tomo café me muero. Bueno, ya tienes que romper con ese yugo, estás endemoniado. No, de verdad, de verdad. O otros, la Coca-Cola, si no está la... Tienes que romper desde cosas prácticas.
Y ni qué hablar lo que te estoy diciendo, que es práctico también. Que no puedes vivir un día sin tener que revisar el TikTok. Que eso es lo que está haciendo de todos nosotros un grupo de seres humanos tan idiotas. Perdónenme, y yo me incluyo, de todos nosotros, y de todos nosotros, y de todos nosotros. Entonces yo quiero usar esas cosas para llevar nada más el mensaje. Pero termina uno enredado, viendo tonterías. Es un yugo con el que hay que romper. Amén. O algo más. Amén. O algo más. Un ay. Un ay, ay, ay. Yugos con los que hay que romper. Hay personas, recuerden cuando les hablé de las relaciones, que no solo cuando se aplica, o cuando el apóstol Pablo habla del yugo desigual, no solo está hablando del matrimonio, en el matrimonio, sino de todas las relaciones. Yugo desigual. Hay muchos yugos, te lo aseguro, que hay muchos yugos en nosotros con los que tenemos que romper. Yo, en la medida que estaba estudiando este mensaje y que estaba viendo el recurso, leyendo, siendo ministrado, y cuando puse el punto final al tema, es decir, no pude terminar, como a los 15 minutos antes de terminar empecé a llorar, y seguí leyendo, llorando. Y Dios me empezó, mire, tú estás enyugado con tal persona. Y empezó con personas, gente que estuvo en mi vida en el ayer, personas, amistades, aún discípulos que ya no estás enyugado. Y empezó Dios a quebrar esos yugos. Y yo sé que todavía quedan otros en mí, pero siento que fui muy liberado en esta semana cuando estaba estudiando. Este mensaje no es mío, este mensaje es de Dios. Yo simplemente estoy tomando y extrayendo los bosquejos y poniéndole citas bíblicas y conforme al Espíritu. Y yo les aconsejo que vayamos en orden. Dios va a traer porciones de este mensaje. Y les aseguro, amados, que si empezamos desde las pequeñas cosas a quebrar esos pequeños yugos, después vendrán otros más grandes que hay que quebrarlos para que siempre lleguemos a Dios con una ofrenda sin yugo. Hay personas que han hecho del tiempo el cronológico un yugo. Hay otros, voy a decir esto muy fuerte, pero por el Espíritu tengo que decirlo, hay otros que le han vendido su tiempo al diablo y están y por desordenados. Ahora, es una palabra de exhortación, nadie se sienta mal, porque lo hermoso de Dios es que Dios viene y te dice, bueno, tú estás caído. Si tú logras reconocer que estás caído, yo te extiendo la mano y te levanto. No me importa, dice Dios, que en tu sociedad tenga yo que meter mi mano, yo te saco. Pero tienes que reconocer que estás sucio, que estás caído, y yo te saco. Yo me ensucio, no hay ningún problema, dice yo te saco de allí. Pero tienes que reconocer. Por eso yo les dije que si Dios logra que nosotros logremos reconocer que hay muchos yugos en nuestras vidas, hoy ya Dios logró mucho. Y si Dios logra que alguno de ustedes rompa con alguno, logró mucho más. Mucho más. Puede ser que el Espíritu Santo te recuerde personas que tú no puedes vivir si no le envías un mensaje a esa persona. Bueno, ¿quién es? Realmente tú no deberías vivir si no estás con Dios. O sea, que tu desesperación sea Dios, que tu asunto sea Dios. Hay que romper yo no sé, pero yo tengo algo aquí que en estos días Dios me dio,
Y no lo precisaba, simplemente dije, esto será para algún mensaje. Y ahora mismo el Señor me lo está recordando. Y aquí está. El rema es entregar nuestro propio cronograma. Ese fue el rema. Y yo dije, hay que preparar una palabra de esto. Que Dios me dio el rema. Y ahora lo estoy viendo aquí. Porque por el Espíritu dije que hay algunos que tienen, o sea, que por desordenados comprometieron sus días, sus tiempos. Hay personas que no pueden ni siquiera congregarse porque tienen las deudas, no aquí, más para allá. Y entonces ahora se volvieron esclavos. ¿Y tú crees que esa es la voluntad de Dios? Esas personas debieran estar en sus sillas aquí tranquilos, adorando a su Señor, a su Dios. Pero como hay desorden, no tapes los oídos, no los tapes, todo lo contrario, ábrelo. No te pongas del lado de la carne, ponte del lado del Espíritu. Ponte del lado del Espíritu. A las esposas yo les digo, a los esposos, trabajemos en eso, en traer el orden. Hay que ir sanando deudas. Cuando uno sana deudas, uno está sanando, oye bien, uno está sanando esos compromisos. Cuando empiezo a sanar deudas, porque me estoy liberando, ya entonces después liberado puedo tomar mis propias decisiones. Ahorita con las deudas las personas no pueden tomar sus propias decisiones porque si no hacen lo que hacen, ¿cómo pagan la deuda? Pero entonces el llamado es al orden, a ahorrar, a abstener. No, pero resulta ser que están hasta aquí y siguen trabajando como camellos y entonces van al no sé a qué tipo de negocio y sacan una pantalla más grande para ver el partido de la Liga y Saprissa. Ahora, yo no estoy diciendo esto porque yo sepa de alguien que hizo eso, Dios me libre. Lo estoy diciendo de verdad por el Espíritu. Una pantalla, quiero ahora una pantalla gigante para ver el partido. Y no es que está malo tener una pantalla gigante, si tú tienes los recursos y si la quieres comprar y ya, tú ayudas al pobre y tú haces cosas para Dios y quieres darte ese gusto, dátelo, no está mal. Pero si vas a ir a empeñar y a ponerle, óyeme bien, a la ofrenda un yugo, eso es un pecado y de eso está hablando Dios hoy. Ofrenda sin yugo, ofrenda sin yugo, ofrenda sin yugo. Yo veo a Dios diciendo, es necesario que se diga que hay que ceñirse. Hay que ceñirse. ¿Usted entiende lo que significa ceñirse? Sí, en el tiempo antiguo, como los hombres usaban sus batas largas, y ellos tenían que ceñirse para poder ser ágil, correr con facilidad. Entonces tenían que amarrarse esos vestidos, subirlos un poco y amarrárselos bien para no tener estorbos y poder. Entonces, si tú estás ceñido, Dios te toma en cuenta. Porque como tú no tienes otros compromisos, simplemente tu compromiso es con Dios. Eso es tener una ofrenda sin yugo, sin ningún compromiso. Estoy al 100% a la disposición de mi Señor. Lo que Él me pida, yo se lo doy, porque estoy enyugado a Él y a nadie más. Yo no los quiero convencer de nada, pero el Señor hará la obra. Ofrenda sin yugo. Van a ver ustedes que si se liberan de yugos, ya entonces el tiempo de la adoración, del culto, todo esto se vuelve tan hermoso. No estás pensando en tiempo de nada, simplemente estás aquí en el lugar correcto. Mire, si suena la final trompeta, yo no digo que vaya a sonar esta tarde, pero si suena, ya está, ya, nos fuimos. Y como tú no tienes otros yugos, sino solo el yugo del Señor, estoy bien, estamos en paz. Amén. Entonces, a los casados que hoy están solos aquí, les instruyo en el nombre del Señor a venir en matrimonio a la casa del Señor. Trabajen con eso. Que se rompa lo que tenga que romperse, que se quiebre lo que tenga que quebrarse, en el nombre del Señor. Aquel que dice, es que por tal cosa yo no puedo congregarme, rompa con eso en el nombre del Señor. Vamos, sí se puede romper con eso en el nombre del Señor y hacer lo que hay que hacer. Al final estamos en el lugar correcto. Entonces, amados, termino diciendo lo siguiente.
Dios prefiere un sacrificio libre de yugo, una ofrenda que no esté comprometida con nada más que con Él. Eso es, mi querido hermano. Eso es lo que Dios pide de ti y de mí. La ofrenda sin yugo. Es decir, únicamente comprometida para Dios, santificada para Dios y para nadie más. Es mi deseo y mi oración que Dios te bendiga y que Dios te guarde en Cristo el Señor, hoy y siempre. Amén. Shalom, shalom. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre presente.